Yo pensaba que todo el tiempo me estaba grabando. No, soy un... Dígame. Si yo le digo Iquitos, ¿qué le sugiere usted? Iquitos es para mí, sobre todo, el río Amazonas, profundo, caudaloso, misterioso, con sus grandes remolinos de vez en cuando. Para mí, Iquitos representa la pequeña ciudad que yo vivía en mi infancia, la ciudad en aquel entonces muy cosmopolita porque tenía por lo menos 5 o 6 consulados. Era una pequeña ciudad cosmopolita rodeado de una exuberante vegetación, la selva. Ahora, cuando yo le digo Iquitos, usted inmediatamente se refiere al Amazonas, pero precisamente uno de sus poemas, le voy a citar textualmente: muchas cosas he soñado sin tu permiso, querido Amazonas, río profundo de mi nacimiento. Así es. Linda, linda, se descarapela. Claro, porque yo escribí eso, escritura automática tengo yo. Yo le escribí eso en un santiamén, no pensé. Y si se le escarapela el cuerpo, quiere decir que usted es muy sensible, contrariamente a los que le conocen, dicen, no, es muy dura, soy un... ¿Quién dijo eso? No le puedo revelar, pero si leyendo su poema se le escarapela el cuerpo, entonces tiene la sensibilidad A flor de piel. en la dermis y en la epidermis. Sí, así es. Yo soy recontra sensible. Sensible, y en su poesía transmite esa sensibilidad, ¿no? Oh, me supongo que sí. Soy verídica, soy auténtica. Pero unos dicen que no solamente es verídica, auténtica, sino osada. Ah, sí, me han calificado de osada, pero yo no entiendo por qué. ¿Por qué ser osada, ser auténtico? Eso es lo que yo no entiendo. Y habrá leído también que algunos califican su poesía como lujuriosa. Ah, sí, también. La persona que me calificó entre las 10 mejores escritoras del Perú me puso osada y con, como quiere decir, tonos lujuriosos. ¿Y usted está de acuerdo con esos términos, digamos, auténtica, veraz, osada, lujuriosa? Tengo que admitir que sí tiene de cierto, porque, mire, es en vano tratar de incurrir cosas que son pujantemente ciertas. Y yo tengo ahorita un compañero que es un maestro consultor que me hace vibrar realmente a nivel de mujer. Entonces, yo estuve mal de salud un tiempo y estaba como un vegetal. Eso fue después de la pandemia. Ahora, pero cuando usted dice que tiene un compañero que le hace vibrar, ¿no se podría calificar esa frase como machista? No, ¿por qué? ¿En qué sentido? Porque no pone a la mujer, digamos, en igualdad. Le pregunto, ¿ah? Ya, claro, está bien. Y no en paralelo con el hombre, ¿no podría hacerle usted vibrar al hombre? ¿No debería ser a la inversa, digamos, desde una posición cuasi feminista? Es que yo no soy feminista, pero tampoco creo que soy machista. Me gusta lo equitativo. Su poesía no es feminista, No, no es feminista. es universal. Me alegra su calificación, don Jaime. Que así debería ser la poesía, ¿no? Sí, pero no podemos poner... No le... Estamos en el bullicio de Lima, ¿no? Sí, Pero su poesía es universal. gracias. Me halaga la calificación que usted pone. Ahora, yo voy a abrumarle con algunos calificativos que han dado a su poesía. La de Julia Bon, por ejemplo, ¿Qué dice? que tiene similitud con usted por sus ancestros. Dice, mira lo que dice ella, A ver. en cada verso une naturaleza con ella misma. Sí, sí, me siento que es cierto. Es cierto, porque quizás yo hubiese querido hacer algo de chamana, o sea, tener una comunicación tan próxima con las plantas. No digo con el ayahuasca, pero sí con tantos otros vegetales que son medicinales y transmiten no versos, pero sí curaciones, párrafos
misterios descifrables en la potencia de las plantas vegetales. Sí, yo creo mucho en eso. Una frase más, que a ver qué opinión le merece a usted. Se refiere a su poesía, Claro. tiene cosmogonía ecológica de perfecciones donde contrarios se complementan. ¿Por qué se ríe? Porque dice contrarios se complementan. ¿Como qué, por ejemplo? Hay, digamos, situaciones contrarias, aspectos contrarios que la poesía, de acuerdo a cómo se escriba, pueden unificar, ¿no? Ah, claro. Ujú. Pueden unificar y también pueden hacer reflexionar y retomar otra conciencia frente al medio ambiente, que es realmente mi gran esperanza. Que yo como quisiera que el ser humano tome mucho más conciencia de lo importante, de lo importantísimo y trascendental que es cuidar de este planeta en sus máximas dimensiones. Pero contrariamente también a lo que se podría pensar, usted ha nacido en Iquitos, Así es. pero aprendió a amar la naturaleza fuera de Iquitos, en Europa. A cuidar de la naturaleza en Europa por la escuela ambientalista que tiene mi ex esposo. Sin embargo, yo tengo experiencias que me han marcado para toda la vida. Cuando yo era niña y tenía 7 años, mi padre tenía un fundo que se llamaba Monterrico en el kilómetro 14, un kilómetro antes de Quistococha. Ahí teníamos un fundo que mi padre soñaba en hacer un pimental, o sea, sembrar pimientos y exportar. Pero eso no se daba porque el suelo de Iquitos era, creo que muy pobre para eso, porque lo abonaban y venía una lluvia fuerte y se lavaba todos los nutrientes que le habían echado, digamos, los peones. Entonces, mi padre era para mí una figura realmente, se pudiera decir, trascendental. ¿Por qué? Porque él es hijo de un gran médico, de mi abuelo von Sutton, y es nieto de uno que manejaba Feng Shui. No sé su nombre de mi bisabuelo, pero son dos grandes hombres de parte de padre que de una u otra forma, sí o sí, marcaban una gran vertiente mística dentro de la cosmogonía china. La poeta del verbo y la sangre. ¿Es una frase que la califica correctamente? Sí, creo que sí. Esa frase también es mía. Sí, por eso le digo. Sí. ¿Se considera una poeta del verbo y la sangre? En estos momentos mi vida gira más en torno a mi propia felicidad. Bueno, yo no soy nadie para saber cuánto tiempo de vida me queda. ¿Qué le hace feliz en estos momentos, en este año, en este momento de su vida? ¿Qué le hace feliz? Una parte, mi compañero, no es ningún intelectual, es un maestro de construcción, pero me gusta lo que él hace. ¿Por qué? Porque es perfeccionista. Y cuando una persona es perfeccionista y se empecina en hacer las cosas de la mejor manera y no sacrifica su tiempo, yo admiro mucho eso. Porque construir casas es abrigar la vida de seres humanos. Ahora, usted habla de la profesión de su esposo, pero cuando usted dijo que le hace vibrar la mente de quienes escuchan la entrevista y de mí mismo, vuela. Explíquenos. Sí, este hombre me hace vibrar por su manera de ser como hombre.
De repente, él mismo me dijo, soy medio salvaje. O sea que si yo tuviera que describir a mi compañero en esos momentos, hay 3 o 4 adjetivos que lo califican. Es un hombre recio, perfeccionista, intenso y apasionado, pero perfeccionista y sincero en sus cosas. Entonces son cualidades... ¿En toda su vida? ¿En su vida con usted? En mi vida conmigo. ¿Y eso No. es la felicidad plena? No, tendría que ver la parte literaria que estamos haciendo ahorita. Pero su vida no se puede entender, su vida, la suya digo, ¿Por no se qué? puede entender sin literatura. No se puede entender sin literatura, pero yo... Y los adjetivos que ha puesto a su pareja actual se complementan con la literatura. ¿Sí? Ujú. Yo nunca lo vi así. Sí, al principio, cuando nos estábamos recién acercándonos, me di cuenta de que impulsivamente le escribía muchos versos a mi actual compañero, porque era el ser que yo quizás añoraba o qué sé yo. Le escribí muchos versos, pero después me puse a pensar que si yo le estoy escribiendo tantos versos es porque a lo mejor estaba enamorada, porque uno no escribe versos a una persona así insistentemente, ¿verdad? Y ya pues hasta que después se produjo el encuentro, pero para mí que sí, el destino sí existe. Que él fue el maestro que construyó mi casa en Santa Eulalia. Pero Santa Eulalia no me dice mucho ahora. ¿Y le ayudó a construir su vida? Digamos que me ayudó a rescatar mi dinamismo, mi vitalidad como persona y como mujer, porque después de la curación de un tumor benigno, yo estuve como una lechuga, estaba vegetando, no tenía un norte ni tenía vitalidad. Y cuando comencé la relación con este hombre, yo sentí que mi vida giraba. O sea, comenzaba a vivir de nuevo. Por eso digo eso. O sea, estoy diciendo sencillamente la verdad, ¿no? En muchas conversaciones, entrevistas me refiero, la que tuvo con Salvador Lavado en Iquitos, por ejemplo, usted siempre va por su vida personal, su vida familiar, sí. digamos. No se puede entender la poesía, no se puede entender a los poetas sin hurgar un poco en su vida personal, ¿no? Es lógico, claro. ¿No es una invasión a la privacidad? No, para mí no, quizás para ciertas personas sí. Pero si yo sé que mi poesía delata cómo soy yo, los que saben realmente, los que son finos leyendo, como Julia Bon es recontra fina, una lectora muy perspicaz, porque ella me dijo una vez... Simpática además. Sí, claro, pero ella me sorprendió una vez diciéndome, Suyun, cúrale a mi hermano. Yo le dije, pero si yo no soy médica, tú puedes curarme, hijo. Yo he visto en tus versos, en tu poesía, tú eres para curar. Sí, yo recuerdo, esas fueron las palabras de Julia. No quiero dejar pasar esta pregunta porque se me puede olvidar después. Pero hay versos en que uno lee de tu poesía. Por ejemplo, esta de cuando te refieres al Amazonas, dice, yo que soy tu bebedor. Y uno dice primariosamente, ¿por qué bebedor y no bebedora? Sí, como usted mismo dice, mi poesía es universal, ¿no? Yo no me refiero en ese momento a la mujer que soy, sino al ser humano que soy. ¿Por qué? Mi casa, la Tina Wincón, estaba apenas a 1,5 cuadras del Amazonas, antes de que el río se alejara, ¿verdad? Yo me acuerdo nítidamente, yo tenía 19 años.
y tenía un puesto en Fawcett para vender tickets de avión. Pero yo soy tan abstraída en mis poemas. Antes de ir a Fawcett a cumplir mi trabajo de vender los tickets, me iba a confesarme con el río Amazonas. Qué lindo. Me acercaba lo más, ¿cómo se llama? El balcón del malecón. En los balaustres. En los balaustres, exacto. Yo me acercaba y hacía reverencia y le confesaba. ¿Y cómo se puede entender que una católica como usted se confiese ante un río y no ante un sacerdote? En algún momento me había confesado ante un sacerdote, pero eso sí creo que era intromisión, que un sacerdote se entere de mi vida privada. No, eso lo hice muy pocas veces. Si habrá sido No 2 se veces. puede confesar ante los curas, ¿no? No se debería, digamos. No, yo pienso que la confesión certera es ante Dios, en silencio. Y yo cuando oro, porque sí oro en mi soledad, en mi cuarto, antes de dormir. Y yo realmente lo imploro, yo soy muy creyente, sin tener que afianzarme a una religión. ¿El Amazonas escuchaba sus oraciones? ¿Siente usted que escuchaba sus oraciones? Sí. Sí, escuchaba hasta mis latidos. Yo tenía 19 años en ese entonces. Fíjense, don Jaime, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que yo tenía 19 años? Y ese poema que y parece escrito ayer. No, o hoy. Le escribí hace 10 años atrás. Una amiga, aquí yo tenía mucha empatía, me invitó a comer un pescado frito en su casa a la hora del almuerzo, sin haberme invitado a almorzar, pero yo le caí y ella, como es muy amiga mía, me invitó a almorzar. Y me dijo, Suyun, siéntate, te voy a invitar a un almuercito. Me sirvió, no recuerdo qué pescado sería, pero estábamos almorzando juntas. En eso mi amiga, que en paz descanse porque ya no está, me dice, Suyun, cómete el ojo del pescado, que eso es bueno para el cerebro, me dijo. Bueno, yo haciéndole caso a mi gran amiga, hice lo que ella me ordenó. ¿Comió el ojo? Sí, y yo que nunca hago eso. Pero esa sensación de saborear el ojo de no sé qué pescado, pero era un pescado, y lo escribí de un tirón, don Jaime. Dios lo sabe que estoy diciendo la verdad. Lo escribí de un tirón, no tiene ni una corrección. ¡Ja! Menos mal que encontré papel, no recuerdo dónde lo escribí, pero lo escribí así. Y mi amiga sabía que yo escribo. Eso fue el fenómeno sinestésico que me tocó vivir para escribir ese poema que creo que al Amazonas mismo le gusta. ¿Por qué vuelve a Iquitos? Porque don Jaime Vázquez me está proponiendo hacer algo interesante, no sé, un taller de poesía o... ¿Cuál es su idea de Iquitos? Mire, la verdad, yo estoy fascinada con la arquitectura de los azulejos, porque representa una época muy maravillosa de mi infancia y de mi juventud, ¿no? Cuando aún vivían mis padres, cuando aún sentía la presencia de mis progenitores, que dicho sea de paso, son los únicos de mi familia a quienes yo no dudo ni un segundo. Son mis padres y a ellos les debo muchísimo bien. La educación excelente que he llegado a tener, todos los complementos educacionales y culturales se los debo a mis padres. A ellos realmente les doy mi profunda gracia, pero antes que nada a Dios. ¿Por qué? Porque fue Dios quien me destinó los padres que tuve. O sea, fue la voluntad de Dios tener a esos padres maravillosos que tuve. Y por eso les debo mi gracia también a Dios. Volviendo a su poesía, o mejor dicho, volviendo a sus libros, ¿no le parece curioso
por lo menos a mí me parece, que cuando hablemos en Lima o en Iquitos Ya. sobre Suyun, la gente diga Rosa Fálica y no se acuerden de Creciente, que lo escribió usted o lo publicó a los 22 años. Sí, en San Francisco fue. ¿Por qué la gente se acuerda de Rosa Fálica y no del anterior y no de los posteriores? Sencillamente porque Creciente, yo publiqué 300 ejemplares de Creciente, que fueron versos más que nada en inglés, que los versos en inglés tenían mucho más agilidad y logro que los de castellano. Porque yo recién comienzo a escribir en castellano y eso fue mi prueba de fuego. Antes de publicar Rosa Fálica, yo escribí Espirales, escribí Fragua Desnuda, escribí Malva, pero yo sabía, no le digo que soy perfeccionista, yo sabía en el fondo que esos otros poemarios no estaban así como quiere decir para retumbar. Y yo cuando presento algo, tiene que ser algo así. Que retumbe. Sí, que retumbe como los tambores y que sea algo lo más cercano a la perfección. No sé si puedo añorar la perfección perfecta, pero sí tengo esa tendencia. Lo que pasa es que los perfeccionistas son tan perfeccionistas que nunca logran la perfección. Exacto. Pero es un camino. logro a conseguir. Sí, es una esperanza, es un tiro al blanco, sí, es cierto eso. Me voy a permitir apelar a su sincronización y a lo escueta que puede ser ante palabras que le voy a decir. Le digo, Escueto. Creciente, 1977. Sí, en San Francisco fue publicado. Rosa Fálica, 1983. Sí. ¿Qué le sugiere? Son, ¿Qué es lo primero que se le ocurre cuando son usted dos épocas muy distintas, porque Creciente lleva la estampa de mi padre. En Creciente hay versos muy taoístas, o sea, pero muy vinculados a la naturaleza. Como le digo, que mi padre compró un fundo cerca de Quistococha. Un día mi padre me llevó a un puquio, a una fuente de agua, un puquio, y había unos pececillos chiquitos y había una pequeña luz que atravesaba la copa de los árboles. Y mi padre me dijo muy tiernamente, porque muy era mi sobrenombre, que quiere decir en chino chiquita o muchachita. Mira, esos peces nacen porque la luz solar atraviesa el agua. Y eso es lo que puse yo en la contracarátula de mi libro Rosa Fálica, porque esa experiencia a los 7 años que mi padre, don Alfonso Bonón, que tenía la tienda Wincon, me lo dijo en ese momento sin pensar la trascendencia de sus palabras, me quedó grabado hasta hoy en día. Y mucho más tarde, estando en la Universidad de California, mi profesor Michael McClure, que era de la generación Beatnik, me vuelve a repetir lo mismo que mi padre, pero en un contexto muy diferente, en un contexto taoísta, medioambientalista y también de la generación Beatnik. Cantos para el mendigo y el rey, de 1999. ¿Qué le sugiere? Sí, eso fue casi un homenaje a quien me tradujo esos poemas, que es el señor, que en paz descanse, Kurt Meyer Clason. Kurt Meyer Clason es un traductor cultísimo de Sanssouci, del norte de Alemania. Yo deduzco que se enamoró de mis poemas porque él tiene un precio por la traducción. Tradujo 3 poemas míos que yo le mandé y a los pocos días me llegó una comunicación pidiéndome, ofreciéndome traducir todo el resto de mi poesía al alemán. Qué lindo, ¿no? Sin cobro alguno. Qué lindo. Yo pienso que mis poemas le hacían vibrar a Kurt Meyer Clason. Por eso lo hizo. O sea, se sintió vivo leyendo mis poemas. Soy un animal con el misterio de un ángel, el 2000.
Qué lindo título, ¿no? Gracias. Qué poético título. Soy un animal con el misterio de un ángel. En cierta parte es así como soy, creo. Todos tenemos en el fondo un niño y un animal. Entonces, a lo mejor es el animal que tiene mi pareja actual, ¿no? Y entre los dos animales o las dos fieras, nos llegamos a entender a ese nivel. No tanto a nivel académico o intelectual, pero sí a ese nivel. Ahora, si alguien me preguntara, si un psicoterapeuta me preguntara, soy un, bueno, ¿y cómo, sobre qué tema hablan después de la cena, no? Es que es un compañero muy inteligente, el compañero que tengo, y siempre me pone música que sabe que me gusta, y se pone a cantar y me tiene entretenida con las canciones que sabe que me gustan. Me pone los paquines, me pone a veces los mirlos, o me pone a veces los mambo. Wemblers. No los Wemblers. No lo conozco. ¿Qué música amazónica escucha usted? Amazónica, me gustan los paquines. Pero, por ejemplo, yo no era de escuchar boleros o baladas, ¿no? Pero este hombre actual, un día me puso Vuélveme a querer de Cristian Castro, y yo me quedé atónita con las letras, ¿no? Porque hay una letra de Cristian Castro que dice: ¿cómo se puede vivir con este frío en el alma? Y yo cuando escuché eso, me quedé, dije, ¿qué será mi poesía frente a esto, no? O sea, ¿cómo se puede vivir con este frío en el alma? El 2004, Sueños de Otorongo. Explíqueme ese título. Sueños de Otorongo no solamente se presentó como un poemario, sino como una exposición multimedia, porque en ese tiempo estaba muy ligada yo a las experiencias chamánicas, creo yo. Había tomado fotos de una nativa shipiba con cántaros sobre su cabeza, y yo lo que quería era rescatar la otra belleza del ser humano, que no siempre tiene que ser Kate Moss o no sé, las típicas modelos rubias, ¿no? Y yo quería rescatar la otra belleza indígena del Amazonas, y tomé varias fotos en blanco y negro no me acuerdo el nombre de la señora Shipida, pero la hice posar con cántaros, y eso estuve en mi muestra de Sueños de Otorongo. Expuse también un manto de buenas dimensiones de una serpiente cósmica sobre ese telar que los shipibos usan con, no sé, con un tinte de corteza, no sé cómo se llama. Y quería yo rescatar ese universo mágico de la Amazonía. Y entonces ese poemario se llamó Sueños de Otorongo, porque Otorongo es como el rey de la selva también, ¿no? Cada vez que me ve el viento. Cada vez que 2017. Me ve el viento. ¿Qué le sugiere? Sí, en mi poesía siempre va a haber los peces y el viento. No sé cómo explicarle lo que el viento es, porque desde mi primer poemario en castellano, Espirales, que creo que está incluido acá, uno de los primeros versos que escribí y que hasta a mí misma me sorprende, el primer verso se llama Viento Ramera, y quiere decir, en realidad, viento es un elemento que se acompasa a mi, ¿cómo le puedo decir? Al ser sin tapujos, o sea, como le repito, yo no hago las cosas para complacer a los demás. Ya creo que he madurado suficiente para estar ahí. Si yo hago algo, si me cuido, si hago algo, si tengo maneras, es porque, bueno,
es parte de la evolución de mi ser como persona. Pero no lo hago si tengo buenas maneras en la mesa, o saludo, o tal cosa. Es porque considero que eso está bien, pero no lo hago por complacencia a nadie. Su educación en un colegio extranjero fue vital, ¿no? Sí, muy vital. Porque ahí conocí a Ramón Mujica, quien fue que me leía sin parar versos en inglés, de William Blake sobre todo. Y los primeros poemas que usted escribió fue en inglés. Sí, porque el profesor de escritura creativa era un irlandés, Brian Curwen. Qué lindo, ¿no? No sabe cómo lo busqué por cielo y tierra a Brian Curwen, estando en Alemania, llamando a cantidad de números de teléfono. ¿Y nunca lo encontró? Yo le decía, ¿usted fue mi profesor en el Colegio Roosevelt de Lima de tal a tal año? No. Y así como 10 llamadas. ¿Dónde estará? Yo pienso que él está en el cielo. Pero él hizo su vida acá, se casó con una peruana. ¿Siempre evoca a sus padres chinos? En unas situaciones más que en otras, pero sí, siempre estoy muy consciente que les debo a ellos les debo la extraordinaria educación que llegué a tener, se los debo a ellos, pero también tengo que decir que de nada sirve que los padres inculquen algo a sus hijos si los hijos en sí no les interesan, ¿no? Que a mí me interesa cultivarme. Hasta ahora, si yo tuviera la oportunidad de aprender griego, yo lo haría, porque para mí nunca es tarde de seguir evolucionando. En el horóscopo chino, usted es cabra, pero si tuviera que elegir un animal como símbolo, ¿qué animal elegiría? Tal vez mono, pero no. El mono es muy inteligente, es muy sagaz, mientras que la cabra tiene la tendencia a ser caprichosa. Y no niego que yo tengo ciertos caprichos. Y bueno, pues, pero el fruto de toda esa cabra con Piscis soy yo. Mi elemento es madera. O sea que el elemento madera tiene la cualidad de que, al menos, yo no le doy tanta importancia a las envolturas, aunque claro, en cierta ocasión, por decir así, por cumplir con ciertos cánones, pero a mí lo que me interesa es la esencia y la calidad de la esencia. ¿Está consciente usted que su poesía trascenderá? ¿Se ha puesto a pensar en ello? Bueno, al menos por la reacción del público, pienso que Rosa Fálica ya es un clásico. No porque lo diga yo, sino que lo que dice el público, pero aparte de eso, yo sí estoy consciente que yo a veces no salía de mi departamento para conseguirme víveres. ¿Por qué? Porque estaba tras una expresión, una palabra que sería clave para detonar ese poema. Yo sacrificaba mi apetito, o sea, yo sacrificaba con tal de encontrarme esa palabra que detone a ese poema. ¿Ha buscado premios usted? No. ¿Por qué? Pienso que si mi poesía vale la pena, va a andar por sí sola. La mejor prueba de lo que le estoy diciendo que es cierto, cuando publiqué Rosa Fálica, en el Perú nadie me conocía, nadie. Entonces, como nadie me conocía, ¿yo qué iba a hacer pidiendo que alguien me escribiera el prólogo? Así tuviera amigos, yo no lo hubiese hecho, porque no le voy a pedir a ese alguien que no sabe de mi calidad de poesía, que se arriesgue por mí. Entonces, yo me hice mi propio prólogo.
ese tipo ¿Una de... buena poesía no necesita premios? Debe ser, pero quizás no ha llegado el momento, no sé. No me aflige tanto, no me desagrada, de hecho que no, pero como que... Miren, ¿sabe cuál es el mejor premio, don Jaime? El mejor premio es que a alguien le pase lo que a mí me pasó cuando leí la elegía Duino o Duino Elegies de Rainer Maria Rilke, de ese poeta alemán. Yo estaba en la Universidad de California y me puse a leer ese poemario de Rainer Maria Rilke frente a muchos árboles, a muchas plantas silvestres. Y cuando leí, yo me sentí feliz, trascender en la felicidad, pero era una felicidad que se mezclaba con el misticismo. Y yo le pedí a Dios en ese momento que si alguna vez yo tuviera la dicha de escribir algún poema, que quien lo leyera tuviera una experiencia similar a lo que yo en ese momento estaba sintiendo. Eso era, creo que ese es mi mejor premio, que la gente disfrute al máximo lo que yo escribí o lo que yo llegara a escribir. Porque mire, yo también hice la diferenciación entre ser un premio Nobel y poder producir un clásico. Por ejemplo, Gabriela Mistral, que es premio Nobel, chilena. La verdad confieso no haberme empapado de su poesía o de su obra. No me parece una persona con una obra así recontra trascendental mística, pero tiene el premio Nobel. Mire, los premios son designios, como quiere decir, los astros se pusieron de acuerdo de darle premio a esa persona. Bueno, yo creo mucho en la astrología, o sea, en la cosmobiología le llaman. Cuando le toca a una persona algo, pase lo que pase, eso va a suceder. Entonces, ¿yo qué me tengo que preocupar? Yo, claro, como le digo, si me otorgan un premio, de hecho que me voy a alegrar. Pero no es el nirvana ni el blanco, porque lo más trascendental para mí sería de que haya más personas que al leer mi poesía sientan lo que yo sentí cuando leí a Rainer Maria Rilke en sus elegías Duino o Duino Elegies en inglés, porque lo leí en inglés. Claro que está escrito en alemán, pero yo lo leí en inglés. De ese momento tan especial, cuando yo tuve 22 años, hasta ahora recuerdo. En ese sofá de la biblioteca de la universidad, mirando los árboles, y estaba leyendo Duino Elegies. Yo sentí un gozo indescriptible. Indescriptible. No, ninguna fiesta se iba a comparar. ¿Ha gozado leyendo los poemas de Germán Lequerica? Sí, pero no he tenido un libro de Germán Lequerica en mis manos. Pero sí sé que Ahasverus es un grandioso poema. Y me permito pensar de que ese estaba dirigido a mí porque en ese tiempo teníamos una comunicación epistolar muy fluida, y yo estando en Alemania y él estando en Iquitos, se refería a un vagabundo, y el vagabundo soy yo en realidad. ¿Se siente identificada con ese poema usted? Sí, está hecho para mí. Usted ha estado mucho tiempo en Europa. Otro de los poetas, Jorge Nájar, que ha sido premio Copé en 1984, Copé de Oro, y que radica en Europa y que desde ahí sigue escribiendo sobre Amazonía, sigue pensando en Amazonía, sigue escribiendo poesía y todo ello. La presencia en el extranjero de un escritor, de un literato, es fundamental para entender su propio terruño. Sobre todo en París, diría yo. No sé si en Alemania, porque como yo estaba envuelta en un círculo de alemanes, o sea, yo tenía un grupo que se llamaba Autores Latinoamericanos en Alemán.
y éramos un grupo de escritores y artistas latinoamericanos. Y nos reuníamos cada cierto tiempo, pero yo tenía un hogar con un alemán, entonces yo no hablaba en español con mi pareja alemana, hablábamos en alemán, de hecho. Yo diría que ese fenómeno que usted acaba de mencionar es mucho más perceptible en París. No sé, París tiene una cualidad. Jorge Nájera es privilegiado, entonces, digamos, por estar en París y Sí, tener esa percepción y moverse en seguro. ese círculo, ¿no? Sí, seguro. Si se ha quedado tanto tiempo ahí es porque le va bien, ¿no? De hecho, yo no estaba en París más que por épocas, y cuando estaba en la universidad estuve un año y un mes. Lo que pasa es que yo soy muy errante. Soy muy errante. Y bueno, pues, y eso también quizás fue un reto para mí, como quien decir, bueno, no me habré sacado un título universitario, pero voy a procurar decir algo en mi poesía. Eso fue mi reto. Entonces yo cerré los ojos y di todo por el todo, ¿no? Y es tiempo que se publique poesías reunidas suyas, ¿no? Sí, Y hay varios libros, además. Sí, hay 7 títulos. 7 títulos. No todos son de 100 páginas, pero sí tengo la certeza de que, por ejemplo, Cantos para el Mendigo y el Rey es de un espíritu muy europeo. Tiene parte arcaica, pero el espíritu que yace en Cantos para el Mendigo y el Rey es europeo, porque yo tenía paseos con mi ex esposo alemán por parques inmensos, no parques de cierta extensión, ¿no? Y también por colinas, y dentro de todo ese panorama cultural, de hecho que los versos tienen otra calidad, o sea, tienen otra esencia también. Y está dedicado ese poemario Cantos para el Mendigo y el Rey al traductor de mi poesía, Kurt Meyer Clason. Poetas jóvenes, escritores jóvenes, ¿qué deberían hacer? Deberían de buscar sobre todo la autenticidad de su mundo interior y excavar eso. Por eso es que son tan importantes ampliar las dimensiones de un taller de poesía. O sea, yo cuando he sido encargada para dirigir un taller de poesía, siempre mi primera preocupación era escarbar el mundo interior. Sí, estamos de acuerdo. Pero hay que escarbar siempre eso, ¿no? Ese mundo interior. Sin eso no hay nada. Ese es el primer abecedario. Muchas gracias. Ay.